Emprendedores, empresarios, creadores del MXT Mastretta, el primer automóvil producido en serie completamente diseñado y fabricado en México. Hoy siguen innovando en temas de movilidad con Mastretta Bikes, produciendo vehículos de transporte ligero para el uso urbano. Ellos son Carlos y Daniel Mastretta, mentes emprendedoras que siempre piensan fuera de la caja. Buenas tardes, hoy de verdad que estoy muy emocionado por estar con Daniel y Carlos, los hermanos Mastretta. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes. Gracias. Bienvenidos, buenas tardes. Igualmente, Edgar, muchas gracias por la invitación. Pues si me lo permiten, empezamos con las preguntas y algunas cosas que estamos muy interesados de poder saber de ustedes, Carlos y Daniel. Claro. ¿Cómo nace y cuándo nace la pasión por la industria automotriz y dedicarse a algo que en México no nada más es un tema competido, sino es un tema pues, muy difícil, muy complicado? Bueno, nosotros nacimos en una familia con un padre que era un fanático de los autos de todo tipo, del transporte y en particular de la parte del deporte motor, un gran aficionado, un gran conocedor de todo esto, y como tal, pues crecimos con su consejo y crecimos también viendo mucha de la información que él era un apasionado muy especial. Y entonces en la época, estamos hablando de los años 60, en la que no existía realmente información de primera mano como ahora, mucho menos había prensa tan ampliada, había tantas maneras de comentar, de comunicarnos y de acceder a tanta información en una forma como lo tenemos hoy, sino que más bien era muy escasa. Lo más que podíamos conseguir a nivel de los medios tradicionales de periódicos era buscar las páginas interiores ahí, a ver qué encontrábamos, escribir correos, lo que nos interesaba, escribirle a empresas, así. Era una cosa demasiado complicada, pero mi papá en particular recibía 4 revistas mensuales italianas y una inglesa y una americana, y nosotros las veíamos todas como si fueran unas Biblias, ¿sí? Entonces, era una cosa muy especial, no era común, ¿sí? La cantidad de información que llegaba a la casa, a pesar de que era mucho menos que ahora, pero ya era mucha información. Y nos permitió ir no solamente informándonos y conociendo cómo estaba esto, sino enamorándonos del tema, ¿sí? Entonces, es una es la principal razón por la que pues, no puso ningún trabajo. Cada quien en su mundo. Carlos más metido en la parte que ahorita le voy a pedir que nos platique, y yo más en la parte técnica, en la parte de diseño, en la parte de ingeniería. Los dos nos fuimos involucrando mucho en el tema. Lo que dice Daniel es muy cierto, y aparte debo decir que Daniel tuvo un interés natural en la parte tecnológica de los coches desde que tenía 2 o 3 años. Yo me recuerdo que él ponía 4 cojines y un cojín redondo y decía, ahí tengo mis llantas y mi coche, y bueno, ha sido para él la parte tecnológica de los autos una pasión de toda su vida, y por lo mismo generó una gran capacidad técnica y de conocimiento sobre eso, ¿no? Aparte del gusto que yo también siempre tuve por la parte, digamos, comercial, mercadológica de la industria automotriz, y eso creo que hizo un buen equipo. Antes de entrar a la siguiente pregunta, Carlos, Daniel, nos gustaría saber qué pasaba en sus mentes cuando estaban terminando la preparatoria, iban a entrar a la universidad, cómo era la relación entre ustedes, qué habían soñado estudiar, hacia dónde se dirigían, y las cosas que los motivaron o en las que cayeron para que pudieran llegar a donde llegaron. Bueno, a mí me costó mucho trabajo seleccionar la carrera que estudié. De hecho, iba a estudiar arquitectura en Puebla porque era lo más cercano a algo que me permitiera poner en práctica todo esto que quería hacer, que era dedicarme pues al diseño de vehículos y a la movilidad y la parte, como dice Carlos, de ingeniería, transporte y diseño.
Pero otra vez entra nuestro padre en la escena y a mí en lo personal me muestra el plan de estudios de la Universidad Iberoamericana para diseño industrial, que era una carrera que yo no sabía que existía. Estamos hablando de 1968. Y la carrera de diseño en la Ibero ya tenía algunos años. En la UNAM empezó ese mismo año, pero yo vi el plan de estudios y dije, pues ya, me voy para México, aunque la capital no me guste mucho, pero pues habrá que estudiar esto. No hay ya ninguna duda, entonces desde la secundaria que tenía claro que iba a estudiar diseño industrial. En tu caso, Carlos, pues también un poco parecido, ¿no? Tú querías estudiar. Y bueno, yo tenía más en ese momento un interés en negocios en general, y a eso me enfoqué desde el principio. En ese momento no tenía yo tan claro que nuestro futuro estaba, digamos, en la industria automotriz, pero sí en mi asunto personal estaba el marketing, la comercialización, la administración de las empresas, ¿no? Y creo que también por eso pudimos hacer buen equipo al final. Daniel, muy capaz, muy conocedor del aspecto técnico del diseño y de la ingeniería de los vehículos, y yo bien especializado en la cuestión comercial y administrativa. Eso creo que hizo un buen equipo, y sobre todo un equipo que desde el principio entendió cuáles eran los roles y las capacidades de cada quien, y creo que como socios hemos podido distribuir bien esos esfuerzos, ¿no? De manera que Daniel es la autoridad en la parte tecnológica, yo soy la autoridad en la parte administración y ventas, ¿no? Eso creo que ha sido base para un buen equipo de trabajo. Pero, Carlos y Daniel, explíquenos cómo pueden combinar el tema de una relación laboral, un tema de autoridad, ¿no? Ahorita lo dijo Carlos perfectamente bien. Daniel era la autoridad en esta parte y yo era la autoridad en esta parte, porque por el tipo de educación que podemos llegar a tener los mexicanos, luego las sociedades o el negocio entre hermanos, familiares, amigos, se puede creer un poco complicado, ¿no? Luego también la familia interviene y entonces, pues cuando Daniel estaba desarrollando el proyecto, pues a lo mejor el comentario, pero si tú estás haciendo todo, ¿no? Y luego cuando Carlos vende el proyecto, no, espérame, pues si el que lo vendió fuiste tú. Por poner un ejemplo, porque eso lo vivimos día a día, ¿no? ¿Cómo pudieron complementar? ¿Qué tropiezos pudieron tener? ¿O simplemente es la educación y no sufrieron ese tipo de cosas? Fíjate que lo que dices es muy, muy cierto. Eso pasa, pero pues yo creo que es cuestión de simplemente de la convivencia desde muy temprana infancia que uno tiene y que yo creo que finalmente por el ambiente familiar permite y facilita ese tipo de relación, ¿no? A lo mejor en muchos casos eso no es posible. En nuestro caso lo fue porque pues, desde chicos nosotros tuvimos, creo yo, buena convivencia familiar y buena convivencia entre hermanos, entonces nos fue fácil, digamos, entendernos y aceptar cada quien su rol, que yo creo que es la parte más clave de una relación exitosa de negocios, no nada más entre familias, sino entre empresarios, entre ejecutivos, entre personas que están compartiendo un proyecto, entender el rol, la posición y la autoridad de cada quien es algo muy importante. Y eso creo que no nada más entre negocios familiares, sino en todos los negocios es un aspecto muy importante de que todo el mundo entienda cuál es su parte, su responsabilidad y su rol. En nuestro caso, como familia, pues lo tuvimos, pero pienso que es algo sumamente clave en toda organización de negocios, ¿no? ¿Cómo empieza el desarrollo de Mastretta MXT? ¿Cómo lo planearon? ¿Dónde estaban? ¿Simplemente fue un sueño que fue evolucionando con el paso de los años? ¿O dijeron vamos a hacerlo? ¿Solamente fueron ustedes? ¿Intervino más familia? ¿Intervinieron amigos? ¿Fue algo público? ¿O les daba miedo comentarlo? Platíquenos un poco. Bueno, Edgar, mira, nosotros desde 1987 nos asociamos, creamos una empresa desarrolladora de diseño industrial y trabajamos muchos años para otras empresas. Básicamente nuestro principal nivel de negocio y de ingreso fue hacer proyectos de diseño de autobuses
para, pues yo diría, todas las grandes empresas de autobuses que hubieron en México, ¿sí? Y entonces, eso fue lo que inicialmente hicimos y tuvimos durante, digamos, 15 años por lo menos, exitosamente, trabajamos para muchas compañías, hicimos más de 25 proyectos de autobuses, completamente llave en mano, y cuando la compañía tuvo, digamos, la fortaleza financiera y organizacional necesaria, fue que decidimos incursionar en el mercado de los autos deportivos de nicho. Nosotros teníamos siempre el enamoramiento, el gusto por ese tipo de autos y vimos a principios del siglo XXI que había posibilidades de desarrollar un negocio exitoso con vehículos deportivos de nicho. Carlos y Daniel, ahorita quiero hacer unas preguntas dirigidas. Ajá. Carlos, las voy a hacer seguidas y Claro. me contestan en el orden, por favor. Claro, claro. Carlos, estamos hablando de la autoridad comercial, ahorita hablaremos de la autoridad comercial. Claro, claro. Y cuando están con el tema de poder sacar el MXT y empiezan a salir en ciertos programas que no tenemos ni por qué mencionarlos, Ajá. donde empiezan a agredir y donde empiezan a un tema de desarrollo, a un tema de atrevimiento, a un tema de furia, de sangre, de valor, de poder sacar algo, empiezan a atacar sin haber conocido absolutamente nada y lo empiezan a ponerle etiquetas. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo, al estar recibiendo eso, cómo puedes seguir avanzando? Esa es la pregunta para ti, Carlos. Y, claro. la pregunta para Daniel. Daniel, es muy claro. ¿Sí? ¿Cómo Daniel, dentro del desarrollo y la industria y la competencia y el día a día y hay que vivir y muchas cosas, rompes una X cantidad de paradigmas? Yo podría decir que ustedes son dos personas que efectivamente piensan fuera de la caja, porque si se hubieran sentado 2 minutos, había una lista de 100 contras y a lo mejor no había un solo pro. Entonces, esas son las dos preguntas para cada uno de ustedes, por favor. Y mira, fíjate que cuando salió el tema del famoso programa Top Gear, nosotros estábamos trabajando con todo entusiasmo, preparándonos para lanzar el producto al mercado, y de pronto ya teníamos un distribuidor nombrado en Inglaterra, que iba a ser nuestro representante, y fue nuestro representante y distribuidor allá. Y nos mandó un mensaje un lunes a las 6 de la mañana, un poco como disculpándose: oye, mira, estos cuates así son, se burlan de todos y se meten con todos, pero no te preocupes, vamos a ver cómo manejamos esto. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿de qué se trata? Nos pusimos a buscar en internet y nos dimos cuenta inmediatamente de lo que se trataba. Estos cuates habían hecho escarnio, burla de nosotros y del proyecto y de los mexicanos fundamentalmente. Y de México. Y de los México. Mexicanos. Pero lo que analizamos, Daniel y yo, después de ver bien lo que habían dicho, dijimos: oye, estos cuates pues están diciendo muchas cosas negativas, pero realmente no conocen el coche. Se están agarrando de una foto y es todo lo que conocen. Entonces lo que hay que hacer es pues decirles que si quieren, vengan a conocerlo, a verlo y a analizarlo, y entonces que hagan los comentarios que quieran, pero sin conocer, pues no vemos cuál es el caso, más que un asunto completamente de comercialización de ellos, ¿no? Y efectivamente así sucedió. Vimos que más que todo era un insulto a los mexicanos, pero que con el coche realmente no podían meterse porque ni siquiera lo conocían. Y entonces así lo manejamos, y creo que de una manera bastante positiva, porque al final de cuentas ellos reconocieron, vinieron y probaron el coche, hicieron una prueba y hicieron otro programa con el auto en términos muy distintos a lo que fue, digamos, diferentes, la parte de entretenimiento de ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que para nosotros, desde el punto de vista comercial, pues la verdad fue muy exitoso. Nos dieron una difusión muy grande y desde el punto de vista, digamos,
una crítica al vehículo, pues en realidad no estaban criticando el vehículo porque no lo conocían. Y cuando lo conocieron, pues tuvieron que aceptar, digamos, sus valores y sus cualidades. Entonces, la verdad es que para nosotros eso resultó más positivo que negativo. Así es. Y Daniel. bueno, por el lado técnico, pues nosotros habíamos tenido muy claro qué es lo que había que hacer. Nos pusimos a trabajar entendiendo perfectamente bien lo que sí podíamos diseñar y lo que íbamos a tener que adquirir, ¿sí? En forma similar a algunas de las compañías de nicho que como Lotus o Caterham, varias compañías que se dedican a estos volúmenes bajos. Y entonces trabajamos desde el inicio con una parte que sabíamos no podíamos diseñar, sino adaptar, y con un entendimiento muy claro de qué era lo que íbamos a hacer nosotros como producto propio. En este caso acabó resultando ser el chasis, la carrocería, las puertas, las suspensiones, pues esencialmente todo lo que tiene que ver con hacer un producto único, nuevo, ¿sí? Pero utilizamos en la parte donde nunca íbamos a poder acceder ni económica ni técnicamente, pues lo que hicimos fue buscar componentes que se pudieran adaptar, tanto especializados como el caso de los frenos, con un fabricante muy especial de frenos, como el caso del motor, con una de las empresas grandes, con las que hicimos un convenio de adquisición de motores y transmisiones, y adaptar todo, integrar todo de una manera tal que durante el proceso de ingeniería y desarrollo, pues lo vas viendo como que entendiendo claramente qué no puedes hacer y vas a adquirir, y conseguirlo para poderlo documentar totalmente. Y luego también, desde el principio tomamos como base una norma, una legislación europea para vehículos de bajo volumen. No recuerdo exactamente, pero es algo así como Low Volume Type Approval, Sí, es algo así. Low Volume Type Approval. Sí, entonces tomamos esas normas y vimos que, bueno, no era fácil, pero que había 24 normativas, concretamente 24, que había que estar trabajando con ellas en el respirador, que van desde visibilidades desde adentro hasta ubicación y montaje de opciones de seguridad, una serie de cosas que tienen que ver con ventilación, con ubicación de las luces, que afortunadamente existiendo esa normatividad, no andas volando a lo loco, sino que dices, bueno, ya sé que aquí las luces, aquí van y no voy a mover. Ahí van, porque si no, no soy legal. Entonces, eso facilita el trabajo. Y, claro. Y también lo que sí habíamos tenido muy claro desde el principio es como qué queríamos hacer en cuanto a las características del producto. Entonces decidimos muy temprano que era un auto con motor central para 2 asientos exclusivamente, con unas características de peso y rendimiento pues sí, rendimiento y capacidades muy concretas, que estaban en un nivel bastante atractivo para clientes potenciales. También una idea objetivo de precio, y con eso trabajamos sobre una base más o menos firme, sin pensar mucho en los obstáculos, porque así como tú dices, si hubiéramos pensado en todos los obstáculos que había, a lo mejor hubiéramos pensado 2 veces en algunas cosas, porque decíamos, hijo, de repente aquí está complicado, no sé, cosas tan claves como el diseño de la puerta del coche. Acaba siendo un aspecto delicadísimo y muy complejo de resolver, la puerta, o por ejemplo la ventilación interior, los sellados, el aire acondicionado, entonces cosas que el cliente pide y que hay que ofrecerlas. Entonces representaron retos que cuando estás, digamos, un poco soñando el asunto, pues no las tienes muy en la mente, en la parte romántica del asunto no tiene eso, pero luego el día a día acaba siendo como cualquier trabajo. Todos los trabajos son complicados. Si el trabajo te gusta, pues es menos complicado, ¿sí? Pero al final sí es complicado siempre cualquier actividad económica, industrial que uno emprenda. Aquí viene algo bien interesante. En los años, entrando a los años 80 medios, ¿qué pensaban ustedes de la movilidad? ¿Hacia dónde se dirigía la movilidad? Y estando hoy en la actualidad, ¿qué piensan de la movilidad? ¿Hacia dónde se dirige y a dónde creen que vamos a llegar? Yo decía, bueno, ahorita estamos en los años 80. Supongo yo que para el 2000 ya tendremos estos autobuses que soñamos con el piso bajo y los motores de bajísimo contaminación, y todavía estaremos así, y las organizaciones empresariales dedicadas a transportación
serán mucho más maduras, y así todo, pues decíamos, bueno, ya podrá ser, y estaremos trabajando en eso para que se logre. La verdad es que esto fue hace 40 años cuando estábamos empezando con eso, y hace 30 cuando empezamos a trabajar ya más fuertemente nosotros juntos en esto. Pues seguimos en muchas cosas como entonces, caray. Es una cosa bien delicada lo que tú dices ahí. Oye, Ha habido mejoras, hay medios como el Metrobús que están muy bien y que van poco a poco creciendo, pero mucho menos de lo que debieran. Los autobuses han evolucionado mucho menos de lo que debieran, aunque ya empieza a haber más, pero muchos de ellos importados. Vamos, ha sido muy complicado que la industria evolucione, porque en parte encontramos una industria, en general toda la industria no está peleada con su dinero, y siempre le dio un poco de susto invertir en desarrollos propios. Como que todo el mundo dice, híjole, es que es una lana, o quién sabe si funcione, y después de meterle qué va a pasar, mejor copio, mejor compro tecnología, si me traigo un tecnólogo, es una cosa muy típico en México en la industria automotriz. El tecnólogo va a ser international, va a ser X, ¿no? Entonces eso cuesta mucho trabajo que la industria lo diga, a ver, vamos a entrarle a hacer un desarrollo que vale tanta lana y tú ustedes nos van a desarrollar el producto. Ustedes, en este caso de Tecnoidea, que era la empresa que teníamos, va a desarrollar este producto y les vamos a confiar esto. Entonces, es muy difícil encontrar compañías que le entren a eso, y llega un punto donde también se empiezan a enfrentar intereses de las empresas que les dan chasis. Todo lo muy complicado para ellos también, porque pues, son inversiones que hay que hacer y quién sabe si no salen, y luego la autoridad cambia demasiado de idea, entonces de repente una cosa que está promoviendo pues ya no, vamos, y las experiencias tuvo a lo largo de muchos años con los microbuses que crecieron como locos en México y luego de un día para otro se acabaron en un quebradero de compañías. Bueno, hay miles de ejemplos. Entonces todo eso pues les daba razonablemente miedo, ¿no? Aquí viene una situación bien importante. Es que hoy, día a día, todo el día, en cada lugar, hablamos del emprendimiento. Y Carlos y Daniel Mastretta son un ejemplo del emprendimiento, ¿sí? En contra de muchas situaciones, muchas fuerzas, y en contra de una época diferente, de empezar a pensar fuera de la caja. Aquí es donde Carlos y Daniel, ¿qué recomendación le pueden dar a todas esas personas que quieren realizar un emprendimiento, que tienen miedo para dar el primer paso? ¿Y qué recomendación le pueden dar al empresario que ya está consolidado y que sigue sobre su misma línea y a lo mejor ya se le olvidó que puede hacer más cosas? muy difícil pregunta, Edgar. Yo te diría que, digamos, el origen de todo es una motivación personal, y una inquietud personal por hacer cosas que a uno le apasionan y le gustan. Yo creo que esa es principalmente la mayor fuerza que un emprendedor puede tener. Confiar en que lo que le atrae y le gusta puede tener una beta de negocio, y buscar en ese gusto, en esa pasión, la oportunidad, ¿sí? Y pues, más que decir, esta es la fórmula, pues yo diría lo que nosotros creemos. Nosotros hace 4 años vimos que en todo el mundo, al haber surgido una tecnología de baterías recargables muy poderosa, principalmente desarrollada a partir de los teléfonos celulares y de los coches eléctricos tipo Tesla, con el enorme desarrollo que tuvo las baterías recargables, eso abrió una oportunidad inmensa para las bicicletas de volverse eléctricas en una forma muy eficiente. Bicicletas eléctricas existen desde hace 100 años, pero claro, bicicletas eléctricas con la eficiencia de las de ahora, con baterías que pesan poco, que acumulan mucha energía y que pueden dar una gran autonomía, pues son de 10 años para acá. Y entonces vimos que esa oportunidad de negocio estaba ahí, por una parte, por la tecnología de baterías, y por otra parte también dijimos, oye, México es un país que en industria metal mecánica puede ser muy competitivo, es decir, desarrollando los cuadros de las bicicletas, las suspensiones de las bicicletas, podemos ser extraordinariamente competitivos. Entonces, tenemos la combinación ideal,
una tecnología que está llegando en todo el mundo de motores y de baterías de gran autonomía, y por otra parte con la posibilidad en México de desarrollar cuadros de bicicletas que puedan ser muy competitivos, no nada más en tecnología, sino en costo, ¿no? Entonces dijimos, oye, ahí tenemos una oportunidad, vamos a incursionar en eso. Y luego lo que vimos fue, bueno, pero bicicletas en el mundo hay millones, y no digamos de millones de unidades producidas, millones de marcas, modelos. Eso es enorme. Entonces Claro. dijimos, bueno, para poder ser competitivos y tener éxito, necesitamos desarrollar productos con innovación, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma podemos crear nosotros un producto que se distinga, que pueda ser diferente y al mismo tiempo eficaz? Y dijimos, bueno, las bicicletas eléctricas tienen una mucho mayor capacidad de transportar peso. Al tener más autonomía y mucho más poder, o sea, una bicicleta eléctrica son 5 personas pedaleando en lugar de una. Pero las bicicletas tradicionales no han sido hechas para transportar 5 veces el peso. El peso, sí, claro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar bicicletas que sí puedan tener mucho mayor capacidad de transportar peso. Y fue que decidimos desarrollar una bicicleta de 3 ruedas con una suspensión independiente adelante que pudiera tener carga, un buen tipo de carga adelante, en medio y atrás, con la batería en la parte más baja, que no perdiera maniobrabilidad y que tuviera el comportamiento dinámico igual a una bicicleta, pero con la capacidad de transportar mucho mayor peso. Y fue por eso que decidimos desarrollar el modelo de bicicleta que estamos lanzando. Hay cierta similitud con el proyecto del auto, en el sentido de que se puede hacer algo completamente innovador, original, pero aprovechar los componentes disponibles que son resultado de las tecnologías que están aplicando bicicletas eléctricas puras. No solamente la inmensidad de componentes de mucha calidad que hay en las bicicletas de toda la vida, ruedas, frenos, todos los sistemas de bicicleta, manubrios, muchísimos componentes en muchísimas gamas de precio. Es fantástico lo que hay, ¿sí? Independientemente de que esto ya venía en un tremendo crecimiento, la nefasta pandemia por lo menos tuvo para algunos la ventaja de que incrementó las demandas de entregas última milla por 3 a nivel mundial. Y eso ha hecho que la necesidad de desarrollar compañías especializadas en la entrega de productos, ya sea comida, farmacia, paquetería, etcétera, a nivel de última milla, que es la parte más cara de todo el proceso de venta en línea, desde que la gente pone su pedido hasta que le llega a su casa, la parte más cara es la entrega última milla. Bueno, eso de pronto explotó como una necesidad enorme, y eso ha hecho que las bicicletas de carga especializadas en entregas de paquetería o de comida o de farmacia etcétera, se multiplicó. Y bueno, ahí es donde vemos nosotros una enorme oportunidad, y no nada más por supuesto en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y ahí pues esperamos ser competitivos y presentar al mercado productos que puedan competir, ¿sí? Carlos Daniel, sin duda, qué mejor manera de podernos aconsejar, de podernos recomendar, de podernos dar un concepto de emprendimiento, que enseñarnos el próximo producto que sale de los hermanos Mastretta, que está súper interesante, que es innovador, sí, que va a ser algo de mercado. Pero lamentablemente es momento de despedirnos. Quiero agradecerles infinitamente el tiempo. Quiero agradecerles que nos hayan no solo recordado o no solo platicarnos qué es lo que han hecho, sino que efectivamente el emprendimiento nunca termina. Sí. ¿Sí? Hay que estar sobre él, y ustedes son un ejemplo vivo de lo que es generar emprendimiento, de lo que es no importar el mercado, el segmento o la situación de vida que estemos pasando, para decir que podemos sacar cosas innovadoras, cosas interesantes, pero sobre todo quiero agradecerles porque son dos personas que sin duda siempre piensan fuera de la caja. Carlos, Daniel, encantado de estar con ustedes, y seguramente las personas que nos están viendo estarán encantadas.
Muchas gracias a ti, Edgar. Gracias a Al ti. contrario, espero que nuestra participación haya sido interesante, divertida y valiosa para quienes tienen el favor de atenderla, y pues un saludo para todos. Sí, muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.